Excelente. De acá en más, Con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bueno, ayer Alberto Fernández, por un lado, pese a la campe que arrancó ayer frente a la Casa Rosada con el reclamo de parte de dirigentes del kirchnerismo para que firme un indulto por Milagros Sala, que está condenada en una causa, entre otras, las que está siendo juzgada y fue juzgada por desviar fondos para la construcción de viviendas sociales durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En esa condena le habían pedido que la indultara. Ayer Alberto Fernández dijo: la Constitución me lo prohíbe, no puedo indultar cuando se trata de una condena que proviene de un fallo provincial. Eso causa mucho enojo en el kirchnerismo, como también el kirchnerismo considera que es muy tibia la respuesta de Alberto Fernández a los constantes desafíos que ellos sienten que le hace y desplantes la Corte Suprema a Cristina Fernández de Kirchner. Venían con una discusión muy tensa alrededor del Consejo de la Magistratura, acerca de cómo se designan a los representantes de los diputados y de los senadores, porque la ley dice que son de primera y segunda mayoría, pero entonces si el bloque del Frente de Todos se considera uno solo y cómo se considera Juntos por el Cambio. En esa discusión, además le dieron vuelta una reforma al Consejo de la Magistratura que había promovido Cristina Fernández de Kirchner, diciendo que se perdía el equilibrio, que tenía que haber más representantes de abogados y de magistrados. Después empezaron a discutir con Cristina Kirchner y el kirchnerismo cómo designaba el Congreso a sus representantes, y en el medio de esa discusión, donde Cristina Kirchner además no solamente cree que es perseguida políticamente con las causas en las que se le investiga por corrupción, sino que además salió a denunciar también que no hay ninguna vocación de investigar, como ella cree que habría que investigar la causa del atentado en contra de su vida. En esa saga se inscribe lo que pasó ayer, que es que la Corte Suprema le dio la razón a Larreta en la pelea por los fondos de la coparticipación. Los fondos de la coparticipación son fondos que el Estado Nacional recauda y reparte entre las provincias. ¿Qué pasó? Cuando la ciudad de Buenos Aires fue progresando en su autonomía, antiguamente los memoriosos o la gente que tiene 5 dosis recordará que en la época de Menem, por ejemplo, al intendente de la ciudad lo designaba el presidente. La ciudad no tenía autonomía. Con la reforma del 94, la ciudad se convierte en una casi provincia. Y siempre hay una discusión si es exactamente una provincia o si no tiene las atribuciones, porque es a la vez la sede del gobierno federal. Entonces, a la ciudad, para ir adquiriendo su autonomía y sus funciones, lo que dice la Constitución es que la nación se las tiene que ir transfiriendo con los fondos pertinentes. La Policía Federal, siempre un reclamo de la ciudad, hacerse cargo de la policía, pero en la época de Cristina Kirchner no se la daba a Macri, porque Macri le pedía los fondos y Cristina Kirchner le quería dar la policía, pero no los fondos. Bueno, esa discusión llega a saldarse cuando Macri es presidente, Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno, su propio partido. Entonces Macri dice: bueno, te voy a dar unos puntos más de coparticipación y te paso la policía. Llega Alberto Fernández al poder durante algún tiempo de la pandemia, se lleva bien con Larreta, pero después se empieza a tensar mucho la situación y ante un reclamo de los policías de la provincia de Buenos Aires a Kicillof, manotea esos fondos y dice: ese decreto de Macri es un despropósito, porque además está la discusión de cuánto cuesta la policía. Y entonces, cuántos fondos, cuántos puntos de coparticipación le tenía que dar. Entonces, en ese cálculo, cómo se calcula, también hay una discusión. Pero entonces, Alberto Fernández dice: no, Macri se excedió, le dio de más, se los saca y se los da a Kicillof. Y después el Congreso lo ratifica. Esto no, porque esta es otra discusión. El Congreso lo ratifica. ¿Qué dice la Corte? No, que le devuelvan inmediatamente un porcentaje mayor de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires. No le dieron todo lo que pedía Larreta, que pedía 3,5, pero sí 2,9, que más del doble de lo que le venía dando Alberto Fernández. Alberto Fernández dijo que es una locura, que la Corte se mete donde no se tiene que meter, porque además el Congreso ya había intervenido en esto, y hoy convoca a los gobernadores diciendo: ellos son los perjudicados, la ciudad es muy rica y encima la Corte le da esto. En esa discusión, en realidad lo que está en discusión también es qué pasa con la Corte, y la bronca del kirchnerismo es: ¿qué hacemos con esta Corte? No tienen número suficiente para promover el juicio político, si el Congreso además está paralizado porque está muy dividido.
destituir a un juez de la Corte requiere mayorías que el kirchnerismo no tiene, y entonces muchas veces le piden a Alberto Fernández que, que no acate las decisiones de la Corte. Y Alberto Fernández suele decir que ese es su límite, que él va a acatar, que la va a criticar, que no le gusta, pero que él acata. Lo mismo que dice: yo no puedo indultar a Milagro Sala, pues la Constitución me lo prohíbe. Entonces, cada vez que la Corte hace estas cosas, vuelve la tensión dentro del gobierno, porque siempre le piden a Alberto Fernández que escale la pelea contra la Corte. Alberto Fernández no la escala de la manera que Cristina Kirchner quisiera que la escale, y la Corte sigue adelante tomando medidas que la ponen cada vez más en tensión, porque es cierto que muchas de las medidas que la Corte discute, en muchos casos, si pasaron por el Congreso, empieza la discusión de poderes, es decir, ¿puede la Corte en ciertas materias avanzar sobre decisiones que tomó el Congreso, sobre como por ejemplo cómo repartir los fondos? Bueno, en este caso la Corte entendió que sí, y le entregó un gran triunfo político a Larreta también, un gran triunfo político al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que ayer salió a celebrar el fallo del cual se van a quejar hoy los gobernadores peronistas cuando se encuentren con Alberto Fernández.